en este proyecto. Decir que sobre todo Ecosistemas Creativos 2 da continuidad a una línea de trabajo que desde Conexiones Creativas inauguramos en el... Hola, buenos días. Te puedes hacer por acá si quieres. Que desde Conexiones Creativas inauguramos desde el 2016. Esa línea de trabajo se expresa tanto en unos encuentros profesionales, particularmente en el encuentro Ecosistema Arte. Ecosistema Arte es, por fuera de cualquier espacio comercial, es uno de los pocos, si no el único, encuentro de carácter profesional para el subsector de las artes visuales y plásticas. ¿Con esto qué queremos decir? Quienes han estado o quienes nos conocen lo saben, pero para otros tal vez haya que recordarlo. Es un encuentro que lo que busca es reunir a los distintos agentes de ese subsector. Bien sea que miremos ese subsector de manera lineal y encadenada, esos agentes que representan a los distintos eslabones de esa cadena de producción de valor, o los distintos agentes que en una perspectiva, en un gráfico un poco más molecular, aportan y construyen sentido dentro del campo. Surge del reconocimiento de que sí existían eventos académicos y teóricos donde se debatían, digamos, problemas relacionados con la creación o problemas relacionados sobre todo con la crítica, con el análisis y la interpretación, pero donde no habían espacios públicos para debatir temas profesionales relacionados con las dinámicas del mercado, por ejemplo, cómo se está moviendo, temas profesionales relacionados con prácticas directamente. Hay un capítulo de ese encuentro que literalmente lo que busca es generar lo que llamamos en la publicación, aquí también traemos este concepto, la polinización cruzada, es decir, qué le puede enseñar el director de un museo a un galerista, un curador a un artista a un coleccionista y viceversa. Y la segunda, digamos, esta línea, aquí ven algunas imágenes de esos encuentros, 2016 en Cartagena, 17 en Bogotá, en la sede de la Cámara de Comercio de la 93, 18 en Medellín, un proyecto que sirvió además para inaugurar el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro y particularmente un proyecto como el de Bodega con Fama, y 2019 en Barranquilla. Ese carácter itinerante de Ecosistema Arte es importante. No me voy a quedar más aquí, sino que sigo para señalar por qué también Ecosistemas Creativos 2 ahonda en una línea editorial, en una línea de reflexión que venimos o que iniciamos ya desde el 2016. Pero Conexiones Creativas buscan no solamente quedarse en un ámbito teórico o en un ámbito filosófico o en un ámbito ético, porque detrás de esta pregunta por los ecosistemas creativos está la invitación a que asumamos o tomemos posturas éticas que tienen que ver con la corresponsabilidad. Más adelante voy a ahondar un poquitico en eso. Pero también, insisto, ahonda, profundiza, preguntas, reflexiones, trabajos que hemos venido ya, con las cuales hemos venido incidiendo, digamos, en algunas de las publicaciones que tenemos en este momento en línea, públicas y gratuitas. Antes de pasar a esta imagen, decir también que esta línea de trabajo se manifiesta no solamente en encuentros profesionales o en publicaciones, sino también en trabajos directamente, acompañamiento a entidades como cámaras de comercio, como cajas de compensación, en la identificación de políticas o de estrategias de trabajo. Particularmente en los últimos 2 años hemos acompañado a 2 cajas de compensación en Antioquia, Confenalco Antioquia y Confama, justamente en la segunda, Confama, en todo el trabajo territorial con el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, y Confenalco con la identificación de unas estrategias y políticas para el trabajo en 4 territorios de Antioquia. Con estas 2 cajas de compensaciones hemos aplicado, hemos implementado muchas de las cosas de las que vamos a hablar aquí rápidamente. Vocaciones territoriales, aceleramiento ecosistémico, etc. Y la tercera línea de trabajo con la que iniciamos hace poco, también en Antioquia, es una asesoría estratégica a la Cámara de Comercio con el interés de identificar cuáles son esas narrativas, cuáles son esos énfasis que como Cámara van a poner en un territorio como Medellín. Ahí también estamos implementando y trabajando con algunas de las herramientas e ideas que enseguida vamos a mirar. Pero traigo esta imagen aquí de la Bienal de Sao Paulo y ustedes se preguntarán por qué. El leitmotiv de esta Bienal de Sao Paulo del 2006, ya han pasado algunos años desde eso, era, como ven ahí, cómo vivir juntos. Una frase que además no termina ni con signo de interrogación, no es que sea un error, ni con signo de admiración, lo cual da una apertura de sentido e interpretación que nos interesa. Conexiones Creativas apropia esta pregunta o esta afirmación y la lleva al lugar de cómo trabajar mejor juntos. Por eso nos interesa tanto, y eso lo vamos a ver enseguida en el panel, la intersectorialidad
o la transversalidad en las conversaciones y los discursos. Una propuesta de definición que además antes de estar o de existir en la publicación ya estaba de manera online, pública en Wikipedia, una aportación que hacemos desde Conexiones Creativas y como ustedes saben la condición de los espacios wiki, de las plataformas wiki, es que sean colaborativos, de manera que si ustedes quieren aportar a esta definición que nosotros proponemos de ecosistema creativo, fantástico. Una definición que existe, insisto, en Wikipedia desde hace 2 años como parte de esta línea de trabajo. ¿Cómo entendemos los ecosistemas creativos? Un poco como lo ven aquí. Nos entendemos como parte de un sistema, sistemas poblados por agentes, por distintos tipos de entidades en permanente relación, en permanente interconexión. Porque hablamos de esos agentes, entidades, organizaciones que habitamos, trabajamos e interactuamos dentro de un determinado territorio, ámbito espacial o temporal, porque es que nos necesitamos. Solos es imposible, no podemos hacerlo solos. Vamos a ver si me da el tiempo, pero siempre termino esta presentación con ya Pablo me dijo que no, pero bueno, se las cuento. Siempre termino esta presentación con una imagen de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha no pudo haber hecho, si es que le damos credibilidad dentro del ámbito de la ficción, y aquí estoy hablando con expertos en el tema, pero pensemos, metámonos en ese territorio de la ficción que es muy interesante por un momento. Don Quijote de la Mancha no hubiera podido hacer lo que hizo sin Sancho Panza. Esta metáfora que es sencilla y es elemental, lo que busca es llevarnos a pensar en la necesidad de estar trabajando con otros, la necesidad de reconocer todos esos distintos tipos de interrelaciones y de interacciones. Por supuesto, si estamos hablando de creatividad, acogemos algunas definiciones que tienen que ver con economías culturales y creativas, como el tema de la propiedad intelectual, la agregación de valor en la realización de servicios, productos y experiencias. Los autores invitados a la publicación es este grupo de colegas con los cuales hemos venido trabajando ya desde tiempo atrás. Lucía González, quien ha tenido experiencia dirigiendo, por ejemplo, museos como el Museo de Antioquia, el Museo Casa de la Memoria, en este momento está en otro tipo de proyectos. Alain Servet, coleccionista belga, muy dinámico a nivel global, muy interesado también en trabajar el campo, el subsector de las galerías de arte. Ha estado pensando mucho ese lugar porque él considera que estos agentes, las galerías de arte, y esto a lo mejor es algo que puede ser conversable, son unos entes que están bajo amenaza según las características del mercado actual. La pregunta y la preocupación de Alain Servet, con todo y que no es galerista, sino coleccionista, pero reconoce el valor de las galerías de arte como mediadores, como gestores, como entes y profesionales que contribuyen a visibilizar y poner en valor el trabajo de los artistas. La pregunta es, ¿cómo hacemos que sobrevivan en un momento de amenaza? Leonardo Maldonado, chileno, experto en el aceleramiento de ecosistemas. Con Leonardo trabajamos en la publicación algunas estrategias y herramientas justamente para acelerar esos ecosistemas. Enseguida vamos a mirar 3 ideas al respecto. 2 miembros del equipo de Conexiones Creativas que los vamos a acompañar el día de hoy, Paula Trujillo y yo. Y también están Francisco García Iglesias, director de planeación de la ciudad de Miami, quien ha estado muy involucrado en un proyecto como Winwood. De hecho, algunos de ustedes lo conocieron ya en una sesión que tuvimos con Francisco durante la Semana de Arbo, un panel público en la feria y un taller que hicimos con él justamente en Casa Arc. Y Patrick Charpenel, el actual director del Museo del Barrio. Algunas ideas. Una obra que para nosotros es fundamental en esta reflexión ecosistémica, la obra de William Pougida, un tríptico absolutamente increíble, se los recomiendo, lo pueden encontrar fácilmente de calidad en internet, donde él plantea 3 imágenes con respecto a lo que puede ser su ecosistema, una mirada más objetiva, como él la llama, una menos objetiva y una ideal. La idea principal, 1. Más bien, la pregunta que lanza esta obra de William Pougida: ¿qué tan conscientes y mapeados tenemos los ecosistemas, cada uno de los ecosistemas a los que pertenecemos? Pougida aquí, por ejemplo, establece toda una serie de relaciones, no solamente con plataformas comerciales tipo ferias, galerías, sino también con agentes, curadores, con entidades, instituciones educativas, con procesos, etc. Pero una cosa súper importante, y esto lo intentamos poner siempre en valor desde Conexiones Creativas, el lugar de centralidad del artista y el creativo.
Como lo decía Álvaro Restrepo en un panel el año pasado en el Festival Gabo de Medellín, el creativo, el artista debe estar siempre en el centro y esa condición libertaria nunca debe ser instrumentalizada. Todo este discurso alrededor de los ecosistemas creativos no se pueden sostener si la creatividad, si el artista no tiene garantizado esa posibilidad de trabajar. El artista entonces, en esta mirada más molecular, más espacial de lo que puede ser un ecosistema, está en el centro, y si asumiéramos otros gráficos más lineales, el artista tendría que estar al principio. Es fundamental. Cualquier proyecto de este tipo o cualquier reflexión de este tipo debe siempre intentar garantizar ese carácter libertario, el lugar de la creatividad, el lugar del creativo, el lugar del artista, para el caso de Poujida. En este trabajo hemos encontrado, esto también está en Wikipedia y puede ser alimentado por ustedes, que esos ecosistemas surgen, aparecen o se generan como mínimo de 3 maneras. Esto es lo que hemos encontrado en Conexiones Creativas. Ojalá que ustedes aporten y nos digan, no, es que hay otras formas. La primera, crecer de manera espontánea, ¿cierto? Organizaciones de creativos, distintos agentes que se ubican, que se posicionan en un determinado territorio. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, hay un caso como el del barrio San Felipe que a nosotros nos fascina. Ustedes que son de la ciudad pueden llegar incluso a verlo como paisaje, pero se los pongo en estos términos. Un barrio como San Felipe tiene muchas más galerías y proyectos artísticos de tipo comercial que una ciudad como Medellín, y es la segunda ciudad del país. Solo en San Felipe hay más de 37 galerías de arte, sin contar otras cosas como estudios de artistas, proyectos gastronómicos, galerías de tatuaje, de skaters, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocerán mejor que nosotros. Nosotros nos encanta lo que está sucediendo en San Felipe y seguramente pues habrá que mirar ahí todo un tema de cómo están conviviendo con la población local, con los originarios del barrio, para no generar procesos de desplazamiento. Pero lo que sucede en ese barrio sin duda es interesantísimo a nivel nacional. Ser el resultado de planificaciones institucionales como lo que sucede en Wynwood, dicho de manera rápida. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Dicho de manera rápida, y esto es gracias al trabajo que hemos tenido de más de un año con Francisco García Iglesias, la pregunta que se hace en Miami con el caso Wynwood es ¿cómo propiciamos unos entornos en ese barrio para que los creativos se queden? Aquí no nos ponemos, o más bien somos autocríticos. Quizás los artistas y los creativos fueron o han sido los primeros agentes gentrificadores. Usualmente cuando uno entra a hablar con los creativos siempre dicen, no, el gentrificador es el constructor, el que llega después, no sé qué. Pero es que, ojo, la clase creativa también es una clase distinta a la que habitaba ya originalmente un barrio como San Felipe o un sector anteriormente industrial como el de Wynwood de Miami. Son los primeros gentrificadores, gústele a quien le guste. Sin embargo, está claro que son una punta de lanza muy interesante, generan dinámicas muy potentes en las ciudades. La pregunta, insisto, que se hace Miami en este momento es cómo hacer que esa clase creativa, como la llama Richard Florida, permanezca en Wynwood, ya que ahora llegaron todos los restaurantes más cool de Miami, todos los procesos urbanísticos, cómo hacer para que ellos se queden. Y hay toda una serie de políticas de ciudad que lo que buscan es eso, ofrecer unas condiciones económicas más favorables para ellos. Y tercero, erigirse como escenarios de resistencia. Esta es una de las ideas que plantea Alan Servé, por ejemplo, la plantea como una de las posibilidades de sobrevivencia global del subsector de las galerías, pero también vemos, por ejemplo, que en nuestras ciudades, lo que sucede en la Comuna 13, es un escenario de resistencia, se genera un distrito o se genera un ecosistema creativo, digamos, en función de la resistencia. Son los habitantes locales los que generan unas dinámicas propias, que luego seguramente eso va a ser apropiado, utilizado por las entidades públicas, por las instituciones, etcétera. Eso es lo que habrá que cuidar. Pero digamos que surgen desde esta perspectiva. Y el caso de la Comuna 13 es interesantísimo, así como hablaba del caso de San Felipe, comparando un barrio con una ciudad. Pensemos que en la Comuna 13 de Medellín, hace 17 años, pasaban los helicópteros disparando metralla. En este momento podemos visitarlo, podemos hablar con la gente, podemos tener una experiencia de ciudad y cultural que en buena medida es interesante. Bien, voy a pasar por aquí más o menos rápido porque ya estas son algunas ideas de las que he mencionado. La corresponsabilidad es quizás la pregunta transversal fundamental que está detrás de esto que llamamos como la perspectiva ecosistémica. ¿Cuál es nuestro lugar dentro de esos ecosistemas? Decir aquí también que no interesan las miradas ecosistémicas piramidales como la que nos enseñaron en el colegio,
Se acuerdan además que era una mirada bastante machista y patriarcal, porque la pirámide ecosistémica terminaba con un señor, con la silueta de un hombre, no de una mujer, ¿cierto? Esto tiene sustancia y tiene tema detrás, la silueta de un hombre que estaba en la punta, en la cúspide de toda esta cadena alimenticia. No nos interesa pensar ni en cadenas ni en pirámides, nos interesa pensar es, como lo vimos para el caso de Poujida, más en miradas o de visiones moleculares, globulares, espaciales, ¿cierto? Que esto puede ser más interesante, digamos, para los agentes culturales como los que estamos acá. Porque invita también a entender la importancia de esas relaciones e interconexiones. Como decíamos atrás, nos necesitamos. Más adelante voy a mostrar un gráfico que resume sociológicamente la importancia de esas interconexiones. Y tercero, porque esto puede conducir a procesos de, hola, claro, por favor, te puedes sentar por aquí si quieres, procesos de fortalecimiento y sostenibilidad. Y este tercer punto está relacionado con el anterior. Muchas de las respuestas a los problemas que tenemos como gestores culturales pueden darse como resultado de asociaciones innovadoras. Me toca enunciarlo así rápidamente porque debo dar paso al panel. Esta propuesta, simplificada del sociólogo Csikszentmihalyi, es una manera de entender la importancia justamente de esas interconexiones. Como para el caso de Poujida, del gráfico que les mostré hace un momento, el individuo, podríamos decir el creativo, el artista está en el centro, y luego hay dos campos que le rodean y que le dan validación. El primero, el que él llama el campo, que está poblado sobre todo por los pares profesionales de ese individuo o de ese creativo, la familia profesional que rodea a ese creativo. Y un tercero que es el del dominio. Si se dan cuenta, entre cada uno de estos campos hay unas líneas punteadas. Para Csikszentmihalyi, esas líneas punteadas están habitadas por los que él llama los gatekeepers, los guardianes, quienes abren y cierran puertas. Agentes mediadores, hola, ¿cómo estás? Te puedes hacer por acá si quieres. Agentes mediadores que justamente lo que hacen es ya no solamente generar un primer nivel de validación profesional, sino justamente hacer que determinados procesos creativos alcancen lo que él llame un nivel prescriptivo. Piensen si no, y esto es un análisis que hace Csikszentmihalyi a nivel histórico, todo creativo, todo artista, no solamente ha hecho parte de familias, de grupos o tribus, como los llamamos ahora, tribus que mientras más cruzadas, mientras más mestizas, pueden ser más interesantes. Csikszentmihalyi, por ejemplo, analiza el caso de una tribu que a nivel histórico la tenemos todos en la cabeza y es la tribu del París de Montmartre, esa París de final del 19, principios del 20, donde habían escritores, pintores, músicos, galeristas, coleccionistas de arte y otros que en este momento se me olvidan. Esa relación con esos pares es determinante para que ese individuo, para que ese creativo ocupe un lugar de protagonismo dentro del campo. Pero luego hay otros que lo que ayudan es a abrirle puertas hacia territorios más amplios. Un curador, un programador, un festival, un director de una institución, un editor de un proyecto editorial. Son todos abridores de puertas que lo que hacen es que ese proyecto creativo específico se conecte, se visibilice y alcance, en palabras de este sociólogo, ese nivel prescriptivo. También en la publicación van a encontrar esta herramienta que es propuesta por un par de investigadores británicos, con todo y que tienen unos nombres indios. Ellos lo que buscan es intentar determinar cuáles son las características principales para diagnosticar la salud o el estado de un determinado ecosistema. Creativo, por supuesto. Y ellos lo que dicen es, hay tres vectores principales, que tienen muchas aristas, cada uno de ellos seguramente sí, pero hay tres vectores principales. Y esa interrelación entre esos tres vectores determina para ellos esa salud. Esos tres vectores o nodos son el compromiso de los públicos, que determinan consumo simbólico y consumo económico, la infraestructura cultural, que ojo, no solamente es física, no solamente estamos hablando de espacios, salas de cine, de proyección, medias tortas, sino también una infraestructura intangible que está determinada sobre todo por un tema de políticas públicas y el lugar de las plataformas comerciales. Por eso en el panel que viene enseguida también tenemos un representante, y estamos, creo que es muy afortunado eso, muy afortunado su presencia, un representante de una plataforma tan importante para Bogotá como ARB. De la manera en la que estos tres nodos, estos tres vectores dialoguen, hablen entre sí, para ellos, y hacen también una investigación, sobre todo en el Reino Unido, se puede determinar la salud
de esos ecosistemas creativos. Creo que Bogotá, a diferencia de otras ciudades, está bastante bien en este sentido, ¿cierto? Pero no hay que irse sino para las segundas ciudades de este país para encontrar, por ejemplo, que el tema de infraestructura cultural o de plataformas comerciales es mucho más débil. Hola, buenos días. Es mucho más débil incluso en las segundas o terceras ciudades de este país cuando se comparan con Bogotá. Este posicionamiento ecosistémico, las últimas dos ideas, también nos hace que nos preguntemos en la publicación si este concepto o esta noción de ecosistema puede ser más pertinente que otras dos que ahora también están muy en boga y muy presentes en los discursos. Y me quedo solamente aquí. Nociones como la de campo, que es una noción que nace de la sociología, es una noción muy potente porque además nos invita a pensarnos como agentes en interacción dentro de un determinado territorio, pero que quizás adolece de algo y es que no nos lleva o no nos conduce a esa pregunta de tipo ética por el lugar que ocupamos y por la manera en la que cada uno de nosotros podemos contribuir a activar y a desarrollar esos ecosistemas. Y la segunda es la de cluster, ¿cierto? Estando además en un lugar como la Cámara de Comercio, creo que valdría la pena mencionarlo. Hola, buenos días. Puedes hacerte por acá si quieres. A muchos creativos, y esto es algo que hemos encontrado en conexiones creativas, todavía les pesa pensarse como empresas y como empresarios. La noción de clúster necesita de eso, porque además conduce necesariamente a la definición de políticas, de gremio, de grupo, acciones colectivas, etc. No queremos decir que allá no podamos o no debamos llegar. Puede que sí, es un debate que tendremos que darnos colectivamente. Pero quizás mientras llegamos allá o mientras estamos en ese punto, la mirada ecosistémica puede ser de utilidad. Con Maldonado abordamos este tema que es interesantísimo, cómo acelerar los ecosistemas creativos. Él lo que plantea son 6 estrategias fundamentales, que las voy a mencionar así muy rápido porque creo que son potentes. La primera es incubar personas y no emprendimientos. Él lo que dice y se basa en números es la mayoría, no la mayoría, pero un gran porcentaje de los emprendimientos fracasan. Luego, la resiliencia en los individuos es fundamental. Los ecosistemas potentes tienen individuos resilientes, no emprendimientos o proyectos de empresas resilientes, sino individuos resilientes. 2, la incubación de tribus. Hablábamos de esa tribu de la París de Montmartre, pero podemos hablar de un montón de tribus. Colombia tiene muchas. Y un caso especialísimo es el de Caliwood, por ejemplo. Una tribu pequeñísima, porque eran 4 amigos. Y miren la importancia de esta tribu, digamos, en las dinámicas audiovisuales contemporáneas en Colombia. Como dice Maldonado, todos los creativos, los emprendedores o los innovadores no surgen de manera aislada. En la medida en la que esos ecosistemas tengan tribus, comunidades sólidas, en esas tribus, en esas comunidades, los emprendedores, los creativos van a encontrar un soporte de múltiple naturaleza como se ve ahí. El entrelazamiento de stakeholders o de participantes o de partes interesadas, fundamental. Los ecosistemas creativos son más saludables mientras más nos consideremos socios. Y ojo que estoy utilizando términos empresariales a propósito de la cultura. Anoche teníamos una discusión con Paula después del panel de Barranquilla que nos hacía pensar un poquito en eso, porque quizás otros territorios tienen una relación con la cultura mucho más potente y es porque a lo mejor hay muchos que se consideran socios de ese gran acervo, de ese gran patrimonio que es la cultura. En la medida en la que hayan distintos y varios comprometidos con esas prácticas culturales y creativas, esos ecosistemas van a ser más saludables. Muchos y distintos prescriptores, como lo ponemos en la publicación. Y las últimas 3, cultivar sentido. Es fundamental construir narrativas, ¿cierto? Hay muchos de estos ecosistemas creativos que sobresalen a nivel internacional, sobre todo por la potencia de sus narrativas. La quinta, enraizar la cultura. Es decir, que esos socios, que esas partes interesadas, que esos stakeholders distintos, procedentes del mundo empresarial, del mundo institucional, del mundo creativo propiamente, entidades, fundaciones, organizaciones mixtas como la Cámara de Comercio, etcétera, se sientan parte de la cultura, reconozcan la importancia de la cultura y la creación. Como se dice ahí, solo tendrá sentido para el ecosistema si la cultura dominante valora el emprendimiento y la innovación, valora la creatividad. Y la última es la polinización cruzada, y esto es una idea que refuerzo con dos citas, y es
la innovación se produce, ocurre cuando distintos mundos colisionan. Una cita de este señor, que es un comunicador, escritor científico: la innovación sucede cuando las ideas tienen sexo, pero una cita de alguien que tenemos mucho más cerca, ahora dirigiendo la Universidad EAN, una mujer a quien apreciamos y valoramos mucho, y con esto termino, y es: si estamos hablando de ecosistemas, que es una idea prestada, evidentemente, del discurso biológico, del discurso ecológico, ¿por qué no mirar qué piensan los ecólogos, las ecólogas sobre el tema? Y esta frase, que la dice justamente en una entrevista que le hace Arcadia hace un par de años a Brigitte, nos parece fenomenal, y es: la producción de diferencia de la naturaleza, es decir, el mestizaje, es indispensable para la evolución. Ese mestizaje se produce cuando varios y distintos nos encontramos, así como cuando estábamos hablando de ese enraizamiento de los stakeholders, de las partes interesadas. El mestizaje sucede con la evolución, podríamos resumirlo en menos palabras. Una frase, una idea de Brigitte que nos parece necesaria y fundamental cuando pensamos la salud de los ecosistemas creativos. Le doy la palabra entonces a Paula Trujillo y a los panelistas, que, como decía, es lo más importante de la sesión de hoy, y en una actitud ecosistémica es con lo que Conexiones Creativas quiere, además de la publicación, quiere aportar también a este territorio que es Bogotá. ¿Se estira? No. Vale, entonces me haré acá. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Esta es la quinta ciudad por la que pasamos. Ha sido absolutamente enriquecedor lo que ha pasado. En Bucaramanga más de 60 gestores convocados, en Pereira igual, en Cartagena tuvimos un panel muy nutritivo. Ayer en Barranquilla, la verdad es que tener sentada a la directora del carnaval y a Plataforma Caníbal uno al lado del otro, junto con otros, digamos, colectivos conversando, fue realmente muy potente. Y hoy tenemos el placer de tener a Camilo, director de la revista Arcadia, a Juliana desde Casa Arques, de todo el tema audiovisual, Edward desde el tema digital y Felipe desde todo el tema de artes plásticas y Arbo. Voy a invitarlos a que pasen delante y les contaré ya cuando nos sentemos un poco lo que aquí sucederá, que debo anticipar que ha funcionado muy bien en las demás ciudades, con lo cual les tengo mucha fe a todos ustedes. Edward, te entrego esta paleta, ya verás el rol que jugará en esta conversación. Vamos a intentar en los 45 minutos que nos quedan, porque insisto, queremos ser muy puntuales y respetuosos con el tiempo, y además abrir un espacio para que ustedes también puedan participar, revisar algunos elementos de los que Conrado ha mencionado de cara al caso Bogotá. Sin duda esta es una ciudad donde el ecosistema es vivo, sano, se siente, el resto del país así lo percibe. Pero digamos que no estará nada mal que le demos una mirada a algunos de los componentes del mismo. Por supuesto que en ciudades como Pereira o Cartagena hablar de esto es un asunto con la que, digamos, toca las fibras más profundas. Fueron paneles incluso no solamente honestos, sino hasta dolorosos en términos de la honestidad que implicaba ver, por ejemplo, a cámaras de comercio como la de Bucaramanga autoevaluándose con dureza, digamos, en este tema. Evidencia que la posibilidad de conversar, de juntarnos, sin duda es el primer activo, digamos, de un ecosistema creativo. Me gustaría entonces, para comenzar, invitar a nuestros 4 invitados, que tienen además ya cableado, qué maravilla, que de manera muy breve, en versión 1 minuto, nos cuenten a todos cuál es el rol que ustedes juegan en este ecosistema creativo. Entonces empecemos por ti, Juliana. ¿Qué rol juegas en este ecosistema? Bueno, yo soy Juliana Arias. Yo llevo 10 años trabajando en audiovisual, en diseño especializado. He trabajado en desarrollo, en producción, en gestión, es decir, en temas de políticas, y en promoción. Trabajé mucho en promoción también del audiovisual, y hoy en día tengo un espacio que se llama ARC, que además queda muy cerquita de acá, donde lo que queremos es abrirle las puertas a una comunidad que tenga interés en la co-creación y en la conversación entre las diferentes áreas de las artes y la creatividad. Y queremos que sea un espacio donde la gente pueda acceder a las artes desde la pregunta y no desde la experticia, digamos. Eso es como un poquito la visión que tiene ARC frente a
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Ramírez Abella. Yo soy el líder del equipo cofundador de una iniciativa que se llama Partners for Startups. En internet nos encuentran como p4s.co y tenemos un espacio para que las personas que tengan ideas de negocio con potencial empresarial se puedan conectar con otros emprendedores y sacar adelante sus iniciativas. Lo que hacemos nosotros en el mundo es conectar bastantes emprendedores. En Latinoamérica estamos en 5 países y trabajamos todo el tema creativo, audiovisual, como pueden ver, y también apoyamos bastantes comunidades de videojuegos y creadores de sus propios contenidos, incluyendo series digitales a través de redes sociales. Y pues prácticamente es eso. En el mundo somos reconocidos por ser diseñadores y organizadores de varias hackathons y varios bootcamps o encuentros de emprendedores donde salen adelante ideas de negocio y se vuelven prototipos que son validados por personas en el mundo real. Maravilloso. Yo aquí ya tengo una paletita que luego utilizaré. Camilo. p4s.co. Si ustedes, discúlpame, si entran ahorita a p4s.co, ahí van a ver en vivo el panel que estamos haciendo, y también estamos en la fanpage de p4s.co en Facebook, si nos ayudan a compartir lo que estamos transmitiendo. ¿Listo? Bueno, entonces yo soy Camilo Jiménez, director de Arcadia, que es la plataforma de contenidos culturales y creativos del Grupo Semana. Sobre cada una de esas 3 cosas diré algo. Pues yo soy periodista, llevo 15 años ejerciendo la profesión y siento que necesariamente y urgentemente estoy en una situación de cambio que no solo es mía, sino de casi todos los miembros de esta profesión, y es un cambio que está muy cercano pues tiene que estar obligatoriamente muy cercano a todo esto. Por otro lado, pues no dije Revista Arcadia, sino dije Arcadia. También estamos en un proceso muy importante y ahí sí muy urgente de transformación, porque tenemos que dejar de concebirnos urgentemente como revista, sino tenemos que ser una plataforma de contenidos. Y por último, pues dije plataforma de contenidos culturales y creativos del Grupo Semana, porque el cambio en el caso específico de Arcadia es hacia allá. Es a grandes audiencias, por eso grupo, y hacia la concepción de Arcadia de nuevo como una plataforma de co-creación, de participación, de conversaciones, en el sentido más abierto de la palabra, pues digamos, y basado sobre 2 cosas. 1, que tenemos audiencias, o 3 cosas. 1, que tenemos audiencias. 2, que tenemos múltiples plataformas. Y 3, que tenemos un know-how que sí es un diferencial importante. Entonces, así para partir. Bueno, mi nombre es Felipe Villada, yo soy jefe de relaciones con galerías e invitados especiales del programa Arbo. Llevo 1 año y medio con Arbo y antes estuve 6 años en Galería Casas Rigner. Mi rol en Arbo, desde este punto, digamos, del punto de vista de galerías, está muy ligado al contenido que se presenta año a año en la feria, pero no solamente en la feria, sino también en una plataforma como Arbo Fin de Semana, que, como saben, es nuestro segundo momento en el año. Y también desde el punto de invitados especiales, aunque hemos debatido el nombre invitados especiales, tiene que ver con la forma en la que un programa como Arbo, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá, no solamente tiene un componente comercial, es decir, de atraer compradores y coleccionistas, sino también la forma en la que la Cámara de Comercio busca tener contenido o componentes para las distintas personas de la ciudad, es decir, estudiantes, es decir, artistas jóvenes, artistas que se quieran involucrar en el ámbito artístico de una forma más puntual y como más dirigida. Entonces tiene un componente de pensar cómo los distintos públicos de la ciudad se pueden ligar al programa Arbo. Ese es básicamente mi rol. Maravilloso. 2 menciones importantes para quienes de ustedes sean sensibles al tema de las redes sociales y el mundo digital, aparte de la invitación de Felipe, que es buenísima, de modo que compartan la posibilidad de que este panel se está dando, digamos, también en el mundo digital. Pueden sumarse desde nuestras redes sociales, donde desde anoche lanzamos una encuesta que le hemos hecho en todas las ciudades, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram, sobre qué tanto potencia Bogotá a su talento creativo. Eso, digamos, como primera asunto. Y lo segundo es que con lo que aquí está pasando, no solo en Bogotá, sino en las 5 ciudades por las que pasaremos adicionalmente, saldrá la 3ª edición de la publicación de Ecosistemas Creativos el próximo año, recogiendo, digamos, un estado de la cuestión de cómo están estas ciudades
y recogiendo casos interesantes. Por ejemplo, en Cartagena puede que el ecosistema creativo de Dolores, pero el proceso de formación de jóvenes que una plataforma como Champetú ha liderado, es un caso que desde un territorio merece ser valorada como un bonito caso de activación desde del ecosistema, desde el tercer eje que mencionaba Conrado, que es plataformas de resistencia. Así que prepárense para que muy pronto también reciban la tercera edición. Señores, los paneles son aburridorcísimos usualmente, la gente no se moja, todos somos políticamente correctos y eso se hace larguísimo. Con lo cual, voy a ser hoy un poquito inquisidora, versiones de un minuto de respuesta, pero con cada uno de los componentes del ecosistema creativo que vamos a ir abordando, voy a pedirles a todos primero que se mojen y luego veremos un par de reacciones. No sé si ya han visto estos terribles, dirán algunos, maravillosos, dirán otros realities de baile, en los que la gente tiene una paleta y le da una puntuación al bailarín en escena. En este caso no será a ustedes, sino a los agentes del ecosistema. Insisto, esto ha salido muy bien en las demás ciudades, con lo cual les tenemos mucha fe a nuestros invitados del día de hoy. Señores, preparen su paleta. ¿Tienes una paleta? Yo no tengo. No la veo. La cogí yo. Claro, con la reubicación. Y ven, aquí hay el borrador. Gracias. Señores, abrimos nuestra ronda de baile. Ya vamos a la pista todos. Ha sido buenísimo porque además yo me he reencontrado con el álgebra de Baldor en estos paneles, me acordé de los fraccionarios, ahí se ha puesto menos no sé cuánto, 1.5, 2 octavos, ya veremos hoy qué sucede. La primera pregunta es con la que abrimos este panel y con la que ustedes fueron convocados. Ya lo recuerdan, decía, vives en una región que potencia tu talento creativo. Esa es la gran pregunta. Entonces, en el caso de Bogotá, si ustedes sienten que Bogotá es una ciudad que estimula su talento creativo, que lo retiene, que incluso atrae otro talento del país de América Latina, que siente que Bogotá es un lugar para descollar. Hay 5 opciones de respuesta como buena encuesta de revista de vanidades. Opción A, totalmente. Opción B, mucho agite y poco cambio. Muchos anuncios, proyectos, eventos, ahora sí, pero en el fondo no pasan cosas profundas que mejoren la calidad de vida de los creativos y su conexión con el mercado. C, sobra talento. Hay muchísimo gente valiosa, pero no están encausados, acompañados. D, aquí no pasa nada. E, por supuesto, hay que lanzar un salvavidas para quien dice no, yo soy políticamente correcto, yo no me voy a mojar, que es la típica no sabe, no responde. Señores, Bogotá es una región que potencia su talento creativo. ¿Me podría repetirla? Sí. Aquí voy. Es totalmente. Está bien, estoy aquí. B, mucho agite y poco cambio. C, sobra talento. D, aquí no pasa nada. E, no sabe, no responde. A la cuenta de 3, giramos las paletas al unísono y veremos qué sucede y escucharemos a parte de ustedes. 3, 2, 1. ¡Tatán! C, B, B. ¿Qué es esta? Me encanta. Evidentemente tenemos que empezar con Felipe y con Camilo. Los escuchamos. Norcho, aunque quizás la respuesta A suena como a cliché, yo y sí diría como, y sí arrancaría diciendo que sí hay como una producción artística muy rica en Bogotá, que sí hay unos, digamos, y que la siento particularmente rica en comparación a otros países. A eso le agregaría que hay otros factores que, digamos, no encontré en las otras respuestas, y es que sí vivimos como en una especie como de adolescencia como eterna culturalmente, y eso quiere decir que aunque están todos estos actores como muy maduros y muy activos, esta como tipo de adolescencia genera que nosotros juguemos a distintos roles, que un artista supla roles más allá del rol de ser artista, que también haya falta como de estudios más profundos que permita exactamente mapear el impacto económico, pero más no solamente el impacto económico, sino las otras redes que se tejen, digamos, entre los mismos actores. También creo que falta profundidad en las discusiones, es decir, que se generan muchos debates sobre muchas cosas culturales y sobre la escena artística en redes sociales, pero falta profundizar en ellos, y como a veces siento que
quizás porque se quedan ahí, nos quedamos en comparar a veces peras con manzanas, entonces sería chévere como tener unos espacios donde se profundicen en estos debates. Y también creo que es un tema también de comunicación, y es decir, que las personas que producen o digamos comunican lo que se hace en el medio artístico lo hagan con una noción más editorial, como menos personal, y la tengan en cuenta como un producto editorial que va dirigido a distintas audiencias, eso diría. Maravilloso. Camilo, tú ve. Mi B tiene que ver con que, digamos, con que nosotros trabajamos principalmente con periodistas y escritores o personas que a través de la escritura quieren, pues digamos, si hablamos de la revista, ¿no? Y de la parte digital, que a través de la escritura quieren expresar alguna opinión, hacer alguna crítica, etcétera, crítica cultural, etcétera. También trabajamos con personas, ya digamos, en nuestras experiencias, que es como una línea de trabajo que está creciendo en Arcadia, los eventos que hacemos. Trabajamos con personas, digamos, en el rol de moderadores, programadores, participantes en paneles y demás. Entonces, ahí lo que yo noto es que hay una desbordante cantidad de talento que tiene, a la cual le faltan o plataformas para expresarse o incentivos para hacerlo. Y la diferencia entre plataforma e incentivo es importante porque, pues digamos, hay una plataforma que es Arcadia, habría otras pocas más, uno quisiera que hubiera muchas más. Creo que hay un problema grandote, y como está la situación, a corto plazo no se ve el surgimiento de nuevas, sino más bien se teme es como el cierre o la muerte de las que hay. Entonces ese es un problema gravísimo. Y el otro punto tiene que ver con los incentivos, y es que así hubiera muchas plataformas, de todas maneras siento que muchas personas no se animarían a tener ese tipo de participación creativa a través de la crítica, digámoslo así, por poner algo, porque tenemos también un ecosistema de trabajo en la cultura que es un poco violento, en el sentido de que, por ejemplo, justamente ayer lo hablaba con alguien, y es, en Colombia dejó de existir la crítica literaria, por ejemplo, o la crítica teatral, o la crítica del escenario, de artes, prácticamente, y eso tiene que ver no con que no haya críticos, y de nuevo, no con que no haya plataformas, porque las hay poquitas, pero tiene que ver mucho con que los críticos ya no quieren hacerlo. Temen que eso al día siguiente vaya a afectarlos porque pues vayan a tener que trabajar con la institución que está criticando o del lado del artista que está criticando. Entonces es un problema muy grave. Entonces, de nuevo, hay mucho talento, pero hay problemas de sistema enormes que no se están solucionando ahorita. Lo interesante, les debo confesar, es que esta visión que hemos tenido de país, digamos, ha sido muy enriquecedora, y por eso la tercera publicación hablará de esto, porque sin duda, digamos, el tema de las fracciones que uno pueda sentir en Bogotá son importantes, pero no se imaginan, digamos, lo que uno percibe en una ciudad como Cartagena y las angustias, insisto, que hay. Vamos a empezar a comernos los elementos del ecosistema creativo. Ya Conrado mencionaba algunos, hablaremos del estado de la institucionalidad, pero voy a dejarlo exprofeso para el final, porque usualmente uno empieza con el gobierno, se queda allí y no pasa más. De hecho, decirles a todos que en los paneles de toda la ciudad las entidades gubernamentales no fueron invitadas a la conversación, no solo porque estamos en ley de garantías, sino porque temíamos que se sentasen aquí a defender su plan de gobierno, el que ha sido maravilloso, lo maravilloso, y el que no ha sido maravilloso, pues lo no maravilloso. Queríamos más bien devolvernos la responsabilidad también de mantener y dinamizar el ecosistema a nosotros, a los agentes. Por ejemplo, ayer Leila Cuore de Casamarón en Barranquilla asumió una posición maravillosa en el panel diciendo: yo soy autocrítica, voy también, digamos, a asumirme como corresponsable del ecosistema. Así que empecemos, insisto, por otras aristas y llegaremos a la institucionalidad del Estado. Empecemos hablando por los ciudadanos. Empecemos hablando por la formación de públicos, empecemos hablando del consumo cultural y creativo. Señores, hablemos qué tan dispuesta está la ciudadanía bogotana a comprar, a pagar por un libro, por una membresía en Casa Arc, por una aplicación que Eduardo y su equipo diseñan, a suscribirse a Arcadia, a pagar la boleta de Arbo, a comprarle a un artista joven, a comprar un libro. ¿Hay acaso una conciencia de consumo cultural y creativo en la ciudad de Bogotá? Los invito a que aquí la evaluación, y de hecho Felipe tiene el único borrador que le agradeceré, circule, por favor. Sí, porque está difícil. Un ecosistema, Felipe, también es compartir los pocos insumos que
Digamos a mano. O sea que la actitud ecosistémica va a ser incluso evaluada en el borrador. Entendido. Señores, vámonos de 1 a 5. Ya les dije que se valen fraccionarios, hubo alguien que puso -0, -5, así que de 1 a 5, 5 si ustedes consideran que Bogotá es una ciudad en la que hay dinámicas de consumo cultural y creativo interesantes y sanas, 1, y si alguien se atreve a menos, ya no lo contará por qué, si creen que en esta ciudad no hay una conciencia del consumo cultural y creativo y por ejemplo fenómenos como la gratuidad le han hecho un enorme daño, así como un bien, espada de Damocles, a la disposición ciudadana a gastar, a invertir en creatividad y cultura. A la cuenta de 3, giramos nuestras paletas, yo ya veo por allí decimales, qué felicidad, creo que tienes que voltearla, no. Ya, es que no sabía que ya. Ya, por favor, allí tenemos... ¡Wow! Tenemos un 5, pero vamos a escuchar por favor a Edward. ¿Qué tal si empezamos con Edward y seguimos con Juliana? Bien, de acuerdo. Yo he visitado muchas ciudades en estos últimos 10 años y yo siento que Bogotá tiene una puesta en escena artística muy enriquecedora. O sea, digamos, tenemos desde Casa Ensamble hasta, mejor dicho, ahorita ustedes ven a esos humoristas, incluyendo a Daniel Samper, también sacó su obra de arte, o sea, cada quien saca una obra y tiene público, y pues digamos que en muchas ocasiones yo he visitado 1 o 2 veces cada obra, pero sigo viendo que temporada tras temporada siguen promocionándola, no existe manera de que la sigan promocionando si la gente no le compra, entonces asumo que lo están vendiendo. Ahora, desde el punto de vista digital, ¿qué es lo que nosotros manejamos? Pues nosotros no ponemos mucha atención a veces a lo que sucede con respecto al gobierno, cosas de esas, sino que trabajamos mucho en comunidad, trabajamos en llave. O sea, por el caso puntual de videojuegos, existe una comunidad llamada Tan Grande y Jugando, existe otra que se llama IGDA, que es internacional, y existe el grupo de usuarios de Unity, que es una tecnología para construir software de videojuegos. Prácticamente a ninguno nos importa qué está pasando en el mundo exterior. Entre nosotros construimos nuestros propios meetups, construimos nuestros propios contenidos, apoyamos a los equipos, los validamos y los ayudamos a lanzarlo al mercado. Y vemos que la gente consume esos contenidos. Entonces, si llega apoyo externo, chévere, pero si no, igual nosotros independientes hemos podido sacar adelante todo este tipo de cosas. Es decir, un poco ustedes se comportan como ese caso de Montparnasse del que hablaba Conrado para el caso de París. Juliana, 2, cuéntanos. No, bueno, yo siento que digamos que la formación de audiencias es una de las cosas que nosotros estamos más atrasados en Bogotá. Siento que hay muchas plataformas y muchas iniciativas y pocas audiencias, no solo digamos que el público general de la ciudad, sino también pocos jugadores que estén dispuestos a apoyarlas desde lo privado. En defensa de todo el mundo, creo que, digamos, para ir más en la línea que tú nos pedías, digamos, autocrítica, creo que la cultura es o no excesivamente, pero digamos que los espacios que hay, las plataformas que hay de la cultura hoy en día, que es un poco la apuesta y el experimento que estoy haciendo yo con ARC, son excesivamente apologéticas a la erudición, ¿no? Y siento que a veces las personas pueden sentirse un poco excluidas o pueden tener como prevención en cuanto a cómo aproximarse, ¿no?, a un espacio como una galería, como una película independiente colombiana, por ejemplo, que son como muy especializadas, muy artísticas, digamos, o como muchos otros espacios. Y siento que también nosotros deberíamos generar espacios que sean amables para una persona que no necesariamente tenga ya como un conocimiento base, sino que pueda aproximarse desde la pura curiosidad o intención. Como un poco esa es como mi percepción, pero sí, yo sí siento que hay una gran deficiencia en la formación de audiencias. El caso de Camilo con su 2.5 me recordó a Plataforma Caníbal, ayer se la jugó todo el tiempo con decimales, veríamos. Ay, perdón, cómo te sí, igual que con el resto de preguntas. Sigamos hablando un momento más del mercado, si les parece. Muy bien, actitud ecosistémica, el borrador va y viene, esto pinta bien, señores. Hablemos un poco de la relación del sector empresarial y el sector creativo y cultural. Ese es, digamos, el siguiente del que hablaremos. Por ejemplo, Ecosistema Arte en su versión pasada tuvo como tema la relación arte y empresa. Veíamos casos como Pintuco, tuvimos, por ejemplo, el caso de Winwell, que el sector privado se la ha jugado,
escuchábamos, digamos, a Paralelo 10, con la conexión que está haciendo permanentemente en el mundo del arte con el sector privado. Pero, por ejemplo, ayer, fruto del debate que decía Conrado a medianoche, aterrizando de Barranquilla, hablábamos, por ejemplo, de cómo lograr en ciudades que no han tenido, digamos, una relación hacia atrás con la, comillas, alta cultura y que hoy empiezan a verse, digamos, confrontados por este asunto de los ecosistemas creativos y culturales, una ciudad como Medellín, cómo, por ejemplo, propiciar dinámicas de polinización cruzada con el sector industrial más tradicional, para que a lo mejor opciones de co-branding, de co-creación entre el sector textil y los artistas, entre el mundo de la automoción y los grafiteros, generen, digamos, ecosistemas interesantes, gana-gana para todos. Señores, en Bogotá vamos de nuevo 1 a 5, 5, y ya saben que se vale, pues aquí, digamos, todo el álgebra de Baldor, sáquenlo a relucir, por favor. 5, si sentimos que hay una dinámica interesante entre el sector privado y el sector creativo y cultural. Mecenazgo, patrocinios, disposición a acompañar estos proyectos, co-creación, etc. 1, si sentimos que efectivamente aún la distancia es enorme y la conexión parece más improbable que positiva. A la cuenta de 3 giramos nuestras paletas y veremos además qué pasa aquí. 3, 2... ¡Oh! Pero Camilo, ¿qué es esto? Queremos escuchar a Felipe y queremos escuchar a Camilo, pero yo voy a pedirle ahorita al final a Eduardo este 3.14, porque es lo más elaborado que he visto. Por favor, exacto. Querido Felipe, empieza tú, por favor. Digamos que en Arbo también he podido estar muy ligado al tema de, por un lado, de alianzas y patrocinios, que era un componente de la pregunta. Le puse 2 porque siento que es un componente que por la realidad económica, digamos, del país, y ya me devuelvo, digamos, a lo histórico, se ha venido deteriorando, y es que las empresas están en una incertidumbre económica muy grande que no permite que, como que estas cosas que, no sé, se vienen hablando desde hace años, o incluso las personas de las mismas empresas nos dicen, yo creo en el proyecto, creo en apoyarlo, se puedan ligar, o incluso por las mismas condiciones del país. Al último minuto, no sé, nos pasa con un par de personas que dicen, no, me acaban de recortar el presupuesto, faltando 1 mes, 2 meses, ya no puedo. Entonces se genera esa misma dinámica, curiosamente, como de informalidad, como que uno quisiera y cree en estas cosas que están cerradas, habladas, dichas, con contratos andando, y últimamente yo siento que se están como cortando de una forma muy informal, como que uno dice, bueno, pero ya lo hemos hablado. Y por otro lado, históricamente siento que, y como parte autocrítica, esa falta de apoyo que ha habido, o ese apoyo como muy reducido de la empresa privada, se debe a que no hemos podido comunicar la importancia que tiene la cultura en el país. Entonces, si uno mira, por ejemplo, otras ferias del mundo, tienen patrocinadores gigantescos a lo largo del año, especialmente los bancos. Nosotros tenemos un banco que nos ha apoyado desde hace 15 años, pero siento que hace falta comunicarles o transmitirles esta idea de lo importante que es la cultura para el país, y de la forma en la que resulta beneficioso para ellos, y no es beneficencia, no es caridad, no es como, bueno, todo esto de mi presupuesto de marketing para que tú lo tengas, sino hace falta comunicarlo de una forma más efectiva, porque sí siento que es un camino que no se ha recorrido del todo, y que incluso en estos años ha venido como un poquito bajando. Camilo. Bueno, puse 2,6 porque si bien como que siento que esto está, o sea, no es ni 1 ni 5, es como por la mitad, pero tendiendo desde el punto de vista del medio de comunicación en transformación a estar mejor, ¿sí? O sea, más bien que mal. Y lo digo porque pues antes no había modelos de patrocinio ni de branding en los medios, al menos en Arcadia. Pues bueno, aunque valga la pena decir que el primer año de Arcadia fue patrocinado por Philip Morris y el segundo año de Arcadia fue patrocinado por Juan Valdés. ¿Sí? O sea, dicho eso, pero eso eran unas negociaciones muy como privadas entre la fundadora de Arcadia y un amigo, un presidente de empresa que tenía, pero no era como parte de una cultura. Entonces eso ha ido cambiando. Ahora sí, digamos, en este momento, a modo de información entre nos, menos del 10% de los ingresos de Arcadia provienen por suscripciones.
menos del un 15% proviene de pauta tradicional y eso está cayendo estrepitosamente, entonces falta un 75%. Ese 75% se está llenando, más o menos ahí lográndolo, con proyectos de alianzas, ¿sí? Alianzas de patrocinios o de branding. Entonces, digamos que esa es una buena noticia. La mala noticia es que hay muchos medios de comunicación que no han entendido que tiene que ser por ahí, porque pues digamos el vivir de las suscripciones eso es un tema que va a durar mucho tiempo. Y no han entendido porque sienten que hay una pérdida de independencia y de posibilidad de trabajar críticamente, periodísticamente. Y es verdad que está el riesgo ahí, pero eso hay que trabajarlo, o sea, hay que abrirse a eso. Y por el otro lado, pues sí está el tema de que, y ahí me uno a Felipe, hay muchas empresas que no han terminado de entender eso, y muchas empresas que entran a hacer co-branding o a patrocinar, pero que no entienden que tienen que garantizar la libertad creativa del que recibe el patrocinio. Y ahí nos metemos en unos problemas tenaces, porque las audiencias castigan con mucha fuerza, la gente se da cuenta de las cosas que uno cree que no son evidentes, y pues hay proyectos muy bellos que terminan muy rápidamente perdiendo su naturaleza y su esencia por participar en ese tipo de modelos, y ahí pues el culpable es el que tiene la plata. Entonces ahí sí hay un problema muy muy grande del sector privado que no ha terminado de entender eso. De hecho, hay que decir que Conrado por eso era tan insistente hablando de ecosistemas creativos cuando decía en el centro del ecosistema tiene que estar el creador y la libertad creativa. Tupí. Mira, Pi es el símbolo de los pretorianos. De una u otra manera, ellos junto con la Falange eran ejércitos medianamente independientes. Nosotros tenemos 3 casos puntuales que quiero conversarles. Primero, tenemos una compañía de teatro, el director es este señor que está acá haciéndonos el apoyo en el streaming. Ahorita obviamente no puede hacer sus cosas porque está en muletas. Saludos a Javier. Ellos hacen 2 cosas muy chéveres. Aparte del teatro, hacen circo y hacen flash mob. Y todo tiene un apoyo de audiovisual muy brutal, que lo hacemos en conjunto. Y generamos audiencia a través de redes sociales y a través de nuestras propias comunidades. Y las industrias llegan solas porque dicen, yo quiero ese flash mob para promocionar mi marca, o yo quiero ese circo en un lanzamiento de tal producto de mi marca. Nosotros no estamos allá buscando patrocinio o pasando el gorrito o nada de eso. Hacemos un super show, generamos una gran audiencia y vienen a nosotros. El segundo caso es el mismo que ustedes están presenciando. Este streaming lo pusimos nosotros porque nos gusta muchísimo darle visibilidad a lo que hacemos. Empezamos a traer un programa de entrevistas, a crear un programa a cubrir eventos. Hace poquito, el fin de semana, estuvimos en Sofa, hicimos más de 20 entrevistas, unas en vivo, otras en diferido, a los creadores y a los que estaban haciendo temas empresariales dentro de Sofa, ya sea con sus cosplayers o con sus videojuegos. Y las marcas solitas vienen a nosotros y nos piden el streaming, incluyendo el caso del mismo Mintic con apps.co. Nosotros les proveemos todo el streaming a ellos y ni siquiera tuvimos que pasar una sola oferta, solo ellos vieron la comunidad que nosotros tenemos, llegaron y nos solicitaron que les pasáramos una propuesta. Y el tercer caso es otra vez el tema de los videojuegos, que es industria creativa. Hacer un videojuego, hacer que la gente sea tan interesante que las personas jueguen en esos videojuegos y también las marcas vengan y digan, venga, yo quiero estar ahí, y que el premio X sea patrocinado por tal marca o tal otra, sin necesidad de salir a pedir patrocinios, ni decir que somos pobrecitos, ni nada de ese estilo. Simplemente está la comunidad, está la audiencia, nosotros vamos para adelante y las empresas o las industrias o el gobierno deciden si se suman a nuestro movimiento o no. Creo que Eduardo ha sido claro en el tema de construcción de comunidad como un activo fundamental. Conocíamos de hecho hace poco, Juliana, en Barcelona Soho House, seguramente un modelo que para Casaarca ha sido importante, el tema de community building es como el gran activo que modelos como este tienen. Vamos a hablar de 3 asuntos importantes de un ecosistema creativo, un personaje bastante polémico para sus colegas economistas que se llama Richard Florida, que Conrado mencionaba, habla de las 3T como, digamos, 3 asuntos fundamentales para que un ecosistema creativo sea sano. Richard Florida hace un estudio hace un tiempo en su libro Clase Creativa, donde mapea megaregiones y con los mapas de luz monitorea el nivel de talento, de tolerancia y de tecnología que ese territorio tiene. Dice, pues regiones donde hay 3Ts muy virtuosas nos demuestran que el mundo no es plano, como creíamos que el mundo es plano y puntiagudo en simultánea.
Y cuando estás en zonas puntiagudas, que son profundamente dinámicas en materia creativa y cultural, pues más fácilmente estás conectado con el mercado, etcétera. Señores y señoras, primera T, la T de talento. Pero en este caso, talento, conectémoslo con la oferta de formación. ¿Qué oferta de formación hay en Bogotá en sus campos? No solamente, digamos, en términos de la formación base para ser realizador audiovisual o para ser artista plástico, periodista. Hablemos un poco de manera más aguda, porque a Bogotá se le puede pedir más, podemos ser más exigentes con esta ciudad. ¿Qué oferta de formación hay, por ejemplo, para mediadores? ¿Qué oferta hay para ser galerista, para ser booker, para ser manager, para ser agente literario? Porque es que en últimas el tema que teníamos atrás era el tema de mercado y el que tenemos delante es el del creativo. Y si ese creativo no tiene quien lo conecte con el mercado, pues la frustración es enorme. 5, si ustedes creen que la oferta de formación en la ciudad es suficiente, no solamente en números, sino en tipología, en especialización. 1, sí, ya veremos, Eduard, con qué más sale. Si creen que no tenemos en la ciudad, en sus campos, una oferta suficiente de formación para dinamizar el ecosistema creativo. A la cuenta de 3, si les parece, giramos nuestras paletas. Vamos a ver esta ronda de baile que dice. 3, 2, 1, que Juliana ya es una de las que habla. Maravilloso. Juliana, empezamos por ti. Pues yo quería preguntar, pero en cantidad no sería esta la respuesta. Esa es la parte de respuesta en calidad, en mi opinión. Y eso sí lo estoy respondiendo estrictamente desde el punto de vista del audiovisual, que es como de lo que puedo hablar. Desde el punto de vista del audiovisual, lo que está pasando, el fenómeno que se está dando es que cada vez hay más oferta, cada vez más universidades abren y hoy en día más o menos se gradúan 3.000 profesionales al año de carreras audiovisuales profesionales. Profesionales que, visto desde el punto de vista de la industria, no les sirven para nada a la industria. ¿Y qué está pasando además con las técnicas que se están pegando de lo que abren las carreras profesionales? Entonces, no existen técnicas, que es lo que deberían hacer, sino que programas como el SENA, por ejemplo, están abriendo, en vez de abrir técnicas realmente, es decir, foquistas, es decir, productores en línea, es decir, vestuaristas, están abriendo también realización audiovisual, que es la misma carrera que tienen, y que no significa nada, y que para la industria no están aportando ni llenando ningún espacio realmente de los que necesitan. Entonces hay una gran deficiencia de los profesionales que se necesitan en la industria, y al mismo tiempo una gran oferta de programas, lo que quiere decir que pues no está correspondiendo y que las universidades están pensando y los programas están pensando más en lo que se vende, porque se vende muy bien el tema de la realización audiovisual y reciben muchísimos estudiantes cada año, que en esos estudiantes y qué va a pasar con ellos en el momento en que salen al mercado y lo que la industria verdaderamente está necesitando. Considerando que son además 4 miradas muy distintas, los invitaría a que intentemos pasar todos por esta ronda siendo cuidadosos con el tiempo. Felipe, ¿por qué 4 en el mundo de las artes plásticas? Porque, bueno, la cantidad, entendí la pregunta como oferta también. Hay una oferta muy grande y año a año se siguen graduando más personas de programas de formación como artista plástico, etcétera. Y 4, porque a pesar de que eso pasa y de que el número de graduados sigue aumentando, hay unas deficiencias muy, muy puntuales en el tema de, no sé, en temas logísticos, en temas de mercado. Entonces, por ejemplo, se gradúan personas de la Universidad de los Andes y nosotros tenemos en Arbo un programa que se llama Arbo Tutor, que es para artistas empíricos técnicamente, pero en el que tocamos temas que los artistas parecen, digamos, no tener claros o en el que se forman por su propia cuenta. Y es, por ejemplo, cómo aplico a una convocatoria X, cómo aplico una convocatoria al Ministerio de Cultura, cómo armo un portafolio. Entonces, aunque el programa, por ejemplo, Arbo Tutor estaba pensado para artistas empíricos, llegan personas graduadas de universidades, de la Tadeo, de los Andes, diciendo, bueno, yo quiero hacer parte de esto, y entonces empezamos a pensar con los tutores, bueno, ¿y cómo los incluimos o no en este programa? Entonces, esa es como una deficiencia muy puntual en un tema muy técnico, pero también en el tema del mercado. Hace falta abordarlo de una forma
se toca de una forma muy superficial en estas carreras. Entonces, por ejemplo, la Universidad de los Andes tenemos un convenio con ellos en el tema de mercado del arte, para que los estudiantes participen en Arbo como practicantes de una de las galerías, tanto nacionales o internacionales, que vienen a la feria. Entonces, si es un tema en el que ellos se les muestra, o si hay un acercamiento al tema del mercado, cómo funciona una galería, cómo se vende, qué componentes tienen claros un galerista o no, envíos, aduanas, impuestos, etcétera, pero se queda en una cosa como un poco superficial. Yo puse 2, pero en realidad pude haber puesto un 1. O sea, la cosa es que no soy muy como de extremos, pero en este caso creo que sí la situación es extremadamente mala. Pues el problema es que ya no hay cadena. Y arranquemos por la formación. O sea, hay muchas facultades de periodismo, pero son facultades que están formando periodistas, y lo digo abiertamente, de muy bajo nivel. O sea, un periodista recién graduado es una persona que no sabe escribir, que tiene problemas de escritura, que tiene problemas de comprensión de las cosas, de conceptualización, que no ha leído nada, que no lee medios, que está opinando, pues que está como acostumbrado más bien como a otro tipo de dinámicas de comunicación. Entonces eso, no quiero decir que hable mal de los estudiantes, porque pues ellos, digamos, como, ¿qué culpa, diría uno? Es un problema de los centros de formación. Un segundo paso de la formación es la práctica, y cada vez hay menos prácticas. Corresponsabilizo de eso. En Arcadia ya no tenemos practicantes, pues porque no podemos, pero pues esto pues finalmente va llevando a que no haya por dónde formarse. Entonces uno tiene que formarse informalmente, en el medio de una precariedad terrible, y con unas apuestas enormes como a ver si en el futuro surge alguna. Y por el otro lado de la cadena, entonces pues tenemos cada vez menos medios, ya lo hablamos, y periodistas que están cada vez más decidiendo, periodistas y autores, digamos, de medios, que cada vez deciden, cuando se les presenta una situación negativa, como que les cierren el medio o los despidan, lo que sea, es abandonar el oficio. Entonces lo que está pasando es que muchas personas de los medios, a sus 30, 35 años, con una edad en que ya están como definiendo las cosas de su vida, dicen, pues esto no es lo mío. O sea, esto no es lo mío porque no se pudo. Entonces se van a las comunicaciones estratégicas, a otro tipo de comunicaciones, o cambian de oficio realmente, se van a hacer una maestría en otra cosa y vuelven a hacer otras cosas. Bien por ellos, pero muy mal por el sector. Entonces digamos como que hay, y además de todo, no hay debate. O sea, nadie, digamos como, lo único que hay es una tristeza posterior a una noticia negativa sobre el medio. Pero digamos como un debate y unas iniciativas concretas de cómo fortalecer el sector y consolidar algunos procesos, no las hay. Eduardo. No, voy de último. ¿Ya? Ya. ¿Ah, sí? Ven, de acuerdo, entonces, bueno, vamos por partes. Primero que todo, en mi casa, mi abuelita siempre decía, todo tiempo pasado fue mejor. Pero ella también, en contraposición, decía que cuando ella le dijo a sus papás que quería ser cantante, prácticamente le dijeron que no pueda salir durante una semana y que tenía que conseguirse un trabajo en una oficina, porque eso era lo que le iba a tener que dar, o sea, dar a sus hijos y en fin. Entonces siempre encontramos eso. Retomando aquí lo que decía nuestro querido amigo Camilo, los periodistas. No sé si yo estoy en otro mundo donde yo vi que la mayoría de periodistas famosos, incluyendo, si puedo citar nombres, gente como Juan Gozaíno, Yamida Amat, ¿qué formación tuvieron ellos? Yo supe de boca de ellos que no estudiaron, sino que arrancaron en el medio a la mala, y se hicieron así. Conclusión, en esa época o no era tan apoyado, o no existía oferta, o sencillamente la gente iba por el mundo haciendo las vainas. Caso personal, yo tengo un programa de entrevistas, nos ven en 5 países. Yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Nacional con profundización en astronomía. Sencillamente, ¿qué hice? Fui al locutorio, tomé un curso de voz con mis amigos de teatro, tomé el curso de cómo hacer postura. No tengo formación profesional en esto, pero yo lo que hice fue tomar lo que tengo y sacar adelante, y lo he venido profesionalizando con cursos y cursos y cursos, incluyendo el SENA. Y otro tema importante, si ustedes ven ahorita lo que pasa en el mundo digital, que es donde yo me muevo y donde nos movemos nosotros, nuestra comunidad cercana a 20.500 personas en Latinoamérica, yo veo que hay ilustradores, gente que hace cómic, gente que hace artes plásticas, animación, o sea, hay series basadas en plastilina. Javier tiene a su cargo como 5 chicos que hacen
como 30 tipos de títeres diferentes que yo no tenía ni idea que eso existía. Marionetas, guiñoles, hay uno que se llama Bunraku, si quieren ver eso es espectacular. Y hace tan solo 30 años no había una sola carrera orientada a eso. Y los chicos hoy en día le pueden decir al papá, mire, yo quiero ir a taller y tomar la carrera de videojuegos, o quiero ir a no sé dónde y puedo tomar X carrera. Tal vez no tenemos el nivel de profesionalización o el nivel de profundidad en los contenidos, pero yo soy un optimista empedernido y siento que esto va mejorando y con o sea, digamos, logarítmicamente hacia arriba, exponencial. Maravilloso. Esa es mi visión. Me gusta siempre, tenemos un buen Un optimista en el optimista, grupo, eso sí. me gusta, es Qué absolutamente necesario, y de hecho la última pregunta irá por allá. Nos quedan 10-15 minutos máximo de conversación, así que vamos a ir muy rápido con las dos T's que nos quedan de Richard Florida. T de tolerancia. Señores, 5. ¿Qué tan acogedora es Bogotá a la diversidad sexual, religiosa y política? 1, bajo nivel de tolerancia. Richard Florida lo que dice, mientras van ustedes poniendo su número, es que en los ecosistemas creativos en los que hay más aceptación, acogida a la diversidad, hay mayores niveles de tolerancia, hay más polinización cruzada. Qué belleza que tenemos además a Brigitte, un poco como en este caso el cuadro del Divino Niño observándonos durante este panel. Exacto, hay más mestizaje y hay más evolución. Esta pregunta en ciudades como Bucaramanga, que además incorporamos el tema de los venezolanos y la acogida como talento creativo, o en Cartagena, fueron realmente interesantes en términos de lo que generó. Señores, a la cuenta de 3 veremos 5, Bogotá, una ciudad que acoge la diversidad sexual, política y religiosa de sus creativos y aprovecha esa diversidad en sus dinámicas. 1, si esto es bajo. A la cuenta de 3, 3, 2, 1. ¡Tun! Bueno, no nos sorprende, quisiera solo escuchar en este caso a Felipe, que se atrevió a poner 2, porque sin duda uno percibe de fuera que Bogotá es la ciudad, digamos, en Colombia por lo menos, digamos, más a la vanguardia. Te escuchamos, Felipe. Hacer el contraste. Sí, digamos que mi 2 no viene en comparación con las otras ciudades del país, porque pues evidentemente sería un caso distinto, pero siento que nos hace falta, más allá de la diversidad sexual o de acoger otro tipo de trabajo, sí, como esta baja tolerancia yo creo que responde como a la falta de articulación entre nosotros mismos. Entonces creo que los debates que se generan, digamos, no son suficientes o no son lo suficientemente ricos, nunca tocamos los temas de fondo, y creo que por eso vienen míos. Sí. Maravilloso. Por esta paso rápido, insisto, porque si estuviese en Cartagena le hubiese dado un muy buen tiempo, porque allí, digamos, esto generó una conversación polémica, dolorosa, y ya insisto que Bucaramanga también fue así con el tema de los venezolanos. Pero quisiera que nos detengamos ahora en la última T de Richard Florida, por respeto, insisto, al tiempo de todos, que es la de tecnología, el borrador gira, y Richard Florida, esa es la otra tela de traspasar el borrador. La última T de Richard Florida es la de tecnología. Aquí, por supuesto, en el caso de Edward está muy clara. Richard Florida habla, por ejemplo, en sus mapeos de la oferta, digamos, de plataformas digitales, la calidad del internet, y él dice, si un creador en Corea del Sur o en Silicon Valley tiene el mismo talento, desafortunadamente la T de tecnología privilegiará a uno y afectará a otro. Pero en el caso de Juliana, de Camilo y de Felipe, los invitaría a que no solamente piensen en la tecnología como internet, sino, como lo decía Conrado en su presentación, de las infraestructuras, de los habilitantes para que ese talento creativo se exprese. Plataformas, mercados, salas de formación, espacios de exhibición. A la cuenta de 5, a la cuenta de 3, ponen 5. ¿Ustedes creen que Bogotá tiene un soporte tecnológico, unos habilitantes suficientes para el talento creativo? Cada uno en su sector lo pensará. 1, si ustedes creen que la ciudad no tiene esos habilitantes. Por allí ya veo algunos decimales. 3, 2, 1. 3. Wow. Un optimista empedernido. Camilo, ¿por qué 3? Pues porque
ahí sí la comparación con otros lugares donde no hay nada o hay muy poco, pues es válida. Aquí hay muchas cosas que ya permiten que al menos en el sector de las comunicaciones funcionemos, y pues eso basta con decir que una conexión a internet ya es suficiente para empezar a trabajar. Hay que tenerla. Y Bogotá es muy grande. Entonces, volviendo al tema pues al tema un poquito de la tolerancia anteriormente, pues si uno mira social a Bogotá completamente, no me parece inconcebible ponerle un 5 a eso, pero eso lo podemos charlar después. Pero Optimismo empedernido, eso es Pero un son- tema que es... Son datos. pero más allá de eso, pues de todas maneras, pues sí estamos también como abocados a ser muy do it yourself, a ser muy creativos en la comunicación y en el uso de la tecnología en medio de las limitaciones, y pues por eso le pongo un 3. Uno siempre quisiera estar al nivel de otros países donde el 5 es omnipresente y es evidente. Pero sí, o sea, siento que estamos o sea, siento que ese no sería como el mayor problema. De hecho, quizás con la siguiente pregunta, que es la institucionalidad, encontremos algunos atisbos de lo que menciona Camilo, pero me quedaría con un asunto que mencionaste sobre el tema, digamos, de que estamos en Bogotá y en ciertas zonas hay un poco todo. Y recuerdo que en Ecosistemas Arte del año antepasado, Ángel Moreno, que en aquel momento trabajaba para Colsubsidio, nos presentó un maravilloso mapa de luz a la manera de Richard Florida, pero para Bogotá, evidenciaba cómo en zonas como esta, Chapinero, digamos, todos los habilitantes, todo lo que Richard Florida llamaría tecnologías, están clarísimos. Pero no así sucede en otras zonas, digamos, de Bogotá, donde efectivamente incluso aquello de lo plano y lo puntiagudo ya se replica no a escala mundial, sino a escala de lo micro. Bogotá misma es plana y puntiaguda. Una cosa es ser un creativo en Chapinero y otra cosa quizás es ser un creativo en el sur de la ciudad. Señores, para cumplir el tiempo de todos, ser respetuosos con sus agendas, que además madrugaron, y ya eso pues ameritaría pues un premio especial a ustedes, las instituciones. Prometimos que el tema del Estado y la institucionalidad cerraría esta conversación. Quisiera que nos cuenten ustedes cómo piensan que se la están jugando por el ecosistema creativo y cultural, la alcaldía, la gobernación, las cajas de compensación, las cámaras de comercio. En Una algunas... pregunta, ¿instituciones distritales? Es porque esta pregunta es compleja. es compleja, sí. ¿Instituciones distritales? Sí, tal cual. Instituciones Y de distrita- hecho hay que decir que en algunos paneles, por ejemplo, la gente aprovechó la paleta y hizo pues un mapa mental y dijo a gobernación tanto, a alcaldía tanto, a cámara de comercio tanto. Así que quien quiera que una cosa más de promedio se vale, quien quiera mojarse y atreverse a decirle a la alcaldía, a la gobernación, a la cámara de comercio y a la caja de compensación tal, se vale. Señores, sobre 5, ¿cómo ven ustedes ya los gobiernos que cierran y la institucionalidad básica de soporte? Que en este tema hemos visto que hay 2 entidades que son cruciales, que son las cámaras de comercio y las cajas de compensación, que si quieren tienen todo para dinamizar los ecosistemas creativos y culturales. A la cuenta de 3, los vemos. Eso, con postdatas y todo. 3, 2, 1. 2,5, 4, 5, 3 y tú 4 y dice. Caja cero. Maravilloso. Pues empecemos por ti, Felipe, y hacemos una ronda rápida. Obviamente pues el 4 no incluye me declaro impedido para el rol de la Cámara de Comercio, pero siento que, digamos, es un apoyo muy sostenido, muy necesario, que en el tema de artes visuales, digamos, logró resultados muy puntuales, como la nueva Galería Santa Fe, pero además desde Arbo hemos recibido un apoyo realmente muy generoso de la alcaldía, con las diferencias ideológicas que uno pueda tener con ciertas decisiones y ciertas discusiones recientes, pero sí siento que hemos recibido un apoyo muy sostenido, incluso también del Ministerio de Cultura, para abrir los componentes a los que apoyan, por ejemplo, Arbo. Nosotros recibimos un estímulo del Ministerio de Cultura que apoya ciertos componentes de Arbo, y antes eran más limitados, y siento que con estas discusiones que hemos tenido otra vez de año a año se han abierto otros componentes como más allá de la mediación. Entonces empezamos a incluir otras secciones como articularte y a darles a entender como la importancia y la forma en la que podemos medir el impacto de una sección como proyectos, como referentes. Entonces por eso le puse 4.
es, digamos, como dentro de todo el esquema que les mencioné más temprano de financiación de proyecto de Arcadia en este momento, pues los que sí están estimulándolo, dinamizándolo y demás, son precisamente las instituciones distritales. No solo de Bogotá, valga la pena decirlo, y las cajas de compensación, no solo de Bogotá, especialmente una de Medellín, que es un gran aliado nuestro. Y es ejemplar el trabajo con ellos porque sí corresponde precisamente a la idea muy viable de trabajar en alianza y en proyectos de coproducción o al menos de concepción, ¿sí? Porque pues, si bien hay unas instituciones que no quieren sentarse a producir porque dicen que es un hogar Arcadia, sí se sienten al menos a concebir los proyectos. Entonces pues ahí está Nidartes, está Cultura y está pues incluso con subsidio. Y demás instituciones que han trabajado muy bien y además muy respetuosas de la independencia, que es como otra vez un factor añadido que tienen los medios de comunicación, que es bien difícil este tema de alianzas, y pues ahí pues no sé, no hubo ningún problema en cubrir el tema de los columbarios la semana pasada, porque es un ejemplo cercano, críticamente desde Arcadia, y seguir a la vez trabajando con la Secretaría, sin ningún problema. Eso es bastante ejemplar, y es una buena noticia. Edward. Mi 3 obedece más al desconocimiento. Realmente conozco muy poco, más allá de lo que me han contado los chicos de teatro, que existen las convocatorias de artes. Sé que ellos se han ganado algunas convocatorias participando. Digamos que el factor diferencial que ellos han tenido es incluir temas tecnológicos dentro de su puesta en escena y también incluir temas tecnológicos durante la presentación de sus propuestas. Pero no sé nada de las cajas de compensación, no conozco la oferta de la Cámara de Comercio y no más. Ahorita Felipe y van a poder tomarse un café en conversa. Sí. Juliana. Bueno, yo creo que sí hay unos esfuerzos importantes en el distrito, especialmente dos, creo, que uno es la Cámara de Comercio, el otro es IDARTES, que ahí pues está el tema de la cinemateca, pues creo que todos sabemos que hay una nueva cinemateca, es muy importante para el ecosistema audiovisual, y en IDARTES hay unos recursos, pero si fuera por los apoyos del distrito, la audiovisual estaría en serios problemas. Ahora, puede eso responder también a que a nivel nacional sí hay unos incentivos muy importantes y el audiovisual ha estado apoyado de manera continua desde hace 20 años ya por el Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Cinematografía y Proimágenes Colombia, que han sido como los motores más importantes para la industria. Tenemos 2 leyes que incentivan el sector privado y hay presupuesto de la nación para la producción en Colombia, y adicionalmente si pasa el PND y la reforma tributaria tendríamos otros incentivos nuevos. Entonces digamos que desde la institucionalidad nacional hay grandes apoyos y desde la distrital pues menos para el audiovisual. Y eso, digamos, a que el alumno más o menos pase... Pasan, sí, pero también creo que responde a que aquí hay como unas estrategias también donde se ven las cosas globales y nacionalmente hay muchos apoyos para el audiovisual. Maravilloso. Para terminar y dejar un espacio para un par de preguntas de ustedes, en versión Twitter, un asunto que genere optimismo, algo que ustedes estimen que, digamos, avisora un mañana aún más potente para el ecosistema creativo y cultural de la ciudad de Bogotá. Versión Twitter, y empiezo esta vez a la inversa. Juliana, algo que genere optimismo para el ecosistema creativo y cultural, algo que esté pasando, una noticia, una decisión, un gesto, un espacio que está abriendo, un colectivo. Bueno, pues creo que está muy rápido, pero creo que desde el audiovisual es estos nuevos incentivos que se vienen, en teoría, si todo sale bien. Perfecto, Son 2 incentivos muy importantes, que son 2 nuevos incentivos para producciones internacionales y nacionales, para incentivar la inversión del sector privado en el audiovisual, que podrían ser muy importantes para el sector. Eduardo. Indiscutiblemente, la invitación a todos es a trabajar en comunidades, a formar equipos de trabajo multidisciplinarios y a integrarse a estas comunidades, no de asistentes, sino a producir contenido, a preparar una charla, a preparar una conferencia, a lanzarse así sea haciendo un video con su celular diciendo parte de lo que usted sabe y cómo le puede apoyar a otros. En la medida en que ustedes apoyen el ecosistema genera bienestar y ese bienestar se refleja también para ustedes mismos. Camilo. Pasándome más optimista respecto a los medios, pues todo esto ha generado una reacción.
y yo creo que entre esa reacción que se han generado hay cosas por ver, o sea, como por observar, por mantener, digamos, en la mira, por observar con cuidado de analizar. Hay al menos 6 nuevos medios de comunicación pequeños y todo, pero muy alternativos, muy independientes y muy innovadores hechos en Bogotá en los últimos 3 años. Hay reacciones, digámoslo así, positivas, como la que hemos tenido en el caso específico de Arcadia. El Grupo Semana también está en una fase de reestructuración y reinvención muy grande. Y digamos que eso a la vez también es una oportunidad, y ahí es donde la institucionalidad y el sector debería concentrarse y es decir, listo, vámonos entonces a revisar estas cosas que se han venido haciendo sobre la marcha y en medio de la lucha, porque ahí está el futuro, pues digamos ahí sí hay modelos futuros en el sentido del corto plazo para los medios de comunicación como plataformas de participación y de cooperación. Desde, digamos, las artes plásticas y el mercado puntualmente, yo siento que una cosa de la que nos hemos dado cuenta con los sondeos postferia que hemos hecho y con asociaciones que hemos hecho con patrocinadores como BMW y con Casarc, es la importancia que está cobrando los nuevos coleccionistas y los nuevos compradores en el mercado. Siento que antes el discurso y lo que percibíamos era que en términos del mercado nacional dependíamos de muy pocos grandes coleccionistas, y ahora por los reportes que hemos recibido hay profesionales jóvenes y personas nuevas que están empezando a interesarse por adquirir obras de arte, por interesarse, y no solamente por comprar, sino preguntarse cómo, por qué y por dónde empiezo. Entonces es una cosa que con cifras podemos decir que viene creciendo y que nos da como un optimismo. Maravilloso, señores. Preguntas, comentarios, ustedes hacen parte de esta conversación. ¿Alguien quiere la paleta? Hola, mi nombre es María Vera, muchas gracias. Me pareció muy interesante todo lo que compartieron con nosotros, pero me pareció sorprendente que ninguno hablara de la economía naranja. Un tema que se está barajando ahorita muchísimo y que va, por supuesto, en beneficio de todo lo que es la creación y la creatividad. Entonces, no sé, era solo un comentario que quería hacer. Creo que es un asunto etimológico, porque de lo que hemos hablado estas 2 horas es de economía creativa. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchísimas gracias. Yo me relaciono mucho con el campo de Camilo y Felipe. Y yo tenía una pregunta con respecto a eso. Yo creo que, bueno, en la falta de comunicar esa exposición cultural y la importancia de nuestra ciudad, y desde el punto de vista de siempre también ha sido en esa importancia, ¿cuál sería de pronto la forma en que nosotros desde este medio, artes visuales, podemos hacer comunicar eso? Y otra pregunta ya sería en el talento, que entonces Camilo lo informó, que sí es muy notorio que tiene la oportunidad y han salido personas, pero realmente puede que tengan un talento, como decía Edward, pero no están bien preparados. Esa formación, ese conocimiento que se está dando, ¿qué tan relevante puede ser dentro del campo? ¿Qué tan relevante puede ser dentro del campo? ¿Qué punto ves respecto a mencionaste la educación? Sí, es un problema que viene ahí, pero realmente el talento está subiendo. ¿Qué tan relevante? Digamos que en el tema de comunicación yo me refería y retomo una posición que vi en un foro muy interesante que tuvimos en la feria, que fue 15 años de escribir sobre arte, en el que estuvo Cuauhtémoc Medina y Mari Carmen Ramírez, 2 grandes curadores que son muy reconocidos por su escritura, y Cuauhtémoc decía una cosa que realmente me quedó sonando, y es que, claro, una cosa es importante escribir sobre arte, y es importante escribir sobre arte pensando en las distintas audiencias que el texto puede tener, ya sea para un catálogo, para un periódico, para una revista, etcétera, pero digamos en general lo que le hace falta a la comunicación, y estoy de acuerdo en este punto, es pensarlo con la noción editorial y de producto editorial y de los procesos editoriales, es decir, no solamente escribir un texto curatorial que hable sobre una obra de arte que muchas veces es complejo, que es un sentido muy personal, etcétera, etcétera, pero pensar cómo esa producción debe pasar por, no sé,
por un proceso más compartido o como ecosistémico, como puede ser que un editor me lo revise y me haga observaciones y que no se quede como en un texto netamente mío, personal, al que quizás yo le encuentro un sentido, pero hace falta como que le hagan ciertas preguntas antes de ser publicado, y eso no solamente responde como a cómo son los procesos, sino que necesariamente estos textos muchas veces no cuentan con los recursos para tener un editor, entonces le toca al curador o a la persona escribirlo y publicarlo de la mejor forma que cree que, digamos, que va a salir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Espérate que creo que me ha hecho una pregunta. Por favor, sí, claro. Pues creo que la tarea a futuro es que realmente todos los que tenemos una participación en el sector de los medios de comunicación nos volquemos hacia lo que existe, hacia lo que existe hoy como medios de comunicación. Te explico, antes los medios de comunicación eran un número X de empresas que hacían dinero con base en unas plataformas que tenían, que monopolizaban o dominaban el área o los canales de comunicación existentes. Hoy ese modelo se pulverizó, pero siguen existiendo medios de comunicación más amplios, más grandes, más participativos y además con nuevas lógicas. Entonces la idea es como entender esas lógicas, entender que se trata de participar, que se trata de abrirse, de armar comunidades, de armar conversaciones, de ser más audiovisuales, de ser más innovadores, de ser mucho más eficientes, ¿sí? Y pues volcarse hacia allá, el modelo ya está, pero no estamos allá. Por ejemplo, a mí me parece todavía muy inconcebible unas realidades como, por ejemplo, el periódico El Tiempo. El dueño es un señor muy millonario que no está estimulando un mejor periodismo necesariamente ahí, sigue existiendo como periódico impreso, en internet sigue siendo una cosa muy informativa, y mientras tanto el mundo de los medios va avanzando y va cogiendo los cambios. Entonces, digamos, como ahí es donde hay una pregunta fundamental, y es por qué no llevar ese modelo con el dinero que podría tener su dueño allá, ¿sí? E instalarlo ahí y hacer el experimento de cómo funciona el tiempo, no sé, como un medio totalmente distinto. Entonces yo creo que es por ahí. The New York Times es un ejemplo muy interesante, exacto, de lo que está pasando. A todos ustedes, gracias. Hay una base de datos circulando para que pueda llegarles la publicación impresa y digital, así que por favor aseguren dejarnos sus datos allí. A ustedes, mil gracias. Ha sido maravilloso tener, ya no es como el divino niño, es como el sagrado corazón de Jesús, Brigitte, observándonos. Sin duda, simplemente mencionar que desde el resto del país a Bogotá se le ve como el faro en materia de ecosistema creativo y cultural, como la ciudad finalmente donde más 5 que 1 habría. Pero lo interesante de esto es que estas dinámicas siguen evidenciando que el ecosistema es vivo y que necesita que agentes como ustedes o como ustedes lo sigan cuidando y revisando. Feliz mañana a todos. Lo rico es que un evento a esta hora hace que el día apenas empiece y tengamos todo por delante. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.